Terminó la Copa América. ¿Qué le toca a la selección? Examinarse pensando en el futuro inmediato. Luego de la eliminación y de que hayan pasado unas horas para poder pensar con más calma, tras haber visto otra vez el partido, repasar la actuación general de la selección vinotinto en esta Copa América, hay varias cosas que a mí me quedan. No son las únicas, ustedes tendrán las suyas, son igual de válidas, pero para mí hay 5 puntos que me gustaría profundizar en este video de cara a lo que va a ser el futuro inmediato. No olvidemos que las eliminatorias comienzan o reinician su actividad en el mes de septiembre. A Venezuela le toca ir a La Paz, le toca jugar contra Uruguay, en ese camino también enfrentará a Argentina, volverá a hacerlo contra esa incógnita que es la selección de Brasil. Y para ello, insisto, yo creo que hay 5 puntos fundamentales que deben considerarse pensando en la unión de acontecimientos que deja la Copa América y que será ese retomar de las eliminatorias. Ahora bien, también hay que considerar lo siguiente. Pareciera que 2 meses es un periodo de tiempo, es un lapso de tiempo muy corto, pero en el fútbol no lo es. No sabemos a ciencia cierta cómo serán los niveles o los rendimientos de los futbolistas durante este tiempo, no solamente de descanso, de pretemporada y de reinicio de competición. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de observar o de imaginarnos un futuro, con lo cual volvemos a la incertidumbre, de que el fútbol es incertidumbre. Pero bueno, vayamos a estos 5 primeros puntos. ¿A qué jugar? Esa es una pregunta muy interesante. Yo recuerdo mucho después del Mundial 2006 que España, que venía de haber sido dirigida por Luis Aragonés, que se mantenía en el cargo, había recibido un cuestionamiento que no era una crítica desmedida, pero sí un fuerte llamado de atención por parte de Menotti, estableciendo que España debía decidir si quería ser toro o torero. Obviamente Menotti utilizando una figura muy popular en aquel país. Y yo creo que Venezuela está ante una situación parecida. Venezuela, cuando tuvo que hacerse fuerte desde el control de los partidos, mostró algunas inconsistencias, más allá del episodio frente a Jamaica, en el que creo que ahí sí mostró la fortaleza de su centro del campo. Pero en los inicios de partido, cuando Venezuela tuvo que plantear los partidos casi de igual a igual y viendo a ver si ellos podían no imponer su estilo, porque eso termina siendo más complicado de lo que se dice, pero sí por lo menos tratando de plantear un duelo claro entre ideas de juego, Venezuela falló. Falló en 3 de los 4 partidos. No olvidemos que ante Ecuador, hasta la expulsión de Ener Valencia, Venezuela no había hecho pie en el partido. Ante México también le había costado, que el conjunto norteamericano estaba con mucha comodidad enviando centros a las espaldas de los mediocampistas, cambios de frentes, mejor dicho. Frente a Jamaica sí lo pudo lograr y después frente a Canadá volvió a sufrir de ello. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y aquí está la gran incógnita que nos planteamos nosotros y que solamente Fernando Batista y su cuerpo técnico serán capaces de resolver. Aquí nosotros no tenemos ni la varita mágica, ni consejos, ni nada por el estilo, sino simplemente la posibilidad de imaginarnos. Ese partido frente a Jamaica, más allá de que se juega con el rival y contra el rival, mostró una selección con la entrada de Telasco Segovia mucho más capacitada para hacer del campo de juego algo que le perteneciera, pero no que le perteneciera para, y esto no me canso de repetirlo, para dar 50 pases, 30, 20, no, que le perteneciera para de ahí hacerse fuerte. Por ello, en ese partido, más allá de alguna aparición, Rafa Romo y los defensores no tuvieron que ser las grandes figuras de aquel encuentro. Y entonces, ¿a qué se juega? ¿O a qué debe, o a qué puede jugar? No a qué debe, porque eso es una imposición. ¿A qué puede jugar la selección? A los futbolistas que tiene. Y si la riqueza de la selección en este momento, en esta etapa, está en sus mediocampistas,
yo creo que la búsqueda de Batista va a ir por ahí. Cómo encontrar o cómo hacer que de lo que te puede despreciar más, hacer de ello algo que te beneficie. Tenemos futbolistas muy capaces y muy diferentes en esa zona. No es lo mismo jugar con, no es lo mismo que juegue Cristian Cáceres a que juegue Telasco Segovia, no es lo mismo obviamente a que juegue Soteldo, a que juegue Savarino, con lo cual la búsqueda es mucho más complicada, no por ser nuestro caso, sino es el deber ser del fútbol, ¿no? Porque estamos acostumbrados y desgraciadamente a veces hasta caemos en esa práctica de creer que un equipo de fútbol es la suma de individualidades. Es decir, tenemos un futbolista que brilla en Italia, otro que brilla en Francia, otro que brilla en México, entonces los juntamos y los tres van a brillar. No, y no es así. Por eso esos análisis de quién es mejor equipo uno por uno, eso no existe. No existe. Eso simplemente es unas ganas de llamar la atención. Eso no tiene ninguna relación con el fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol es el conjunto de relaciones que se producen en un equipo. Entonces, pensando en ello, en cómo se relacionan los futbolistas, es que vas a ir encontrando a los mejores. Podemos dar 1000 ejemplos de grupos de jugadores que luego no tuvieron, que luego dentro de un equipo no tuvieron el rendimiento esperado. No convirtieron a esa posibilidad del equipo en algo real. Entonces, los nombres dicen algo, pero lo que termina por definir todo son los futbolistas, no los nombres, ver cómo se relacionan, ver cómo interactúan, ven cómo con la pelota y sin la pelota se van comunicando, verbal y no verbalmente, y por ello no sería de extrañar que Batista esté pensando muchísimo en distintas figuras, distintas estructuras de cara al reinicio de las eliminatorias con el condicionante de que no va a haber partidos amistosos. Por ello, debo insistir, cuando hablamos a qué debe jugar una selección, debe jugar a lo que puede. ¿Y a qué es lo que puede? A lo que los futbolistas con los que dispone o de los que dispone pueden ofrecer. Entonces, debo recordar esto, si nuestro mayor activo en este momento son las variantes en el centro del campo, pues bien, probablemente lo que debe hacer la selección o a lo que apuntará Batista, porque estamos jugando un poco a adivinar, es a sacar mayor provecho de todo ese talento. ¿Y cómo sacarlo? Bueno, va a ser difícil porque no va a tener ni los entrenamientos ni los partidos preparatorios, pero sí puede que el caso del partido frente a Jamaica le esté dando alguna pista al seleccionador nacional. No se trata de 3 volantes centrales, no va por ahí el tema. No los etiquetemos por lo que no son. Son futbolistas que pueden moverse, pueden jugar, pueden cada uno ocupar distintas zonas del campo. Por ello, a veces decir cosas como tribote hacen mucho daño para la comprensión. Cuando se juega con 3 mediocampistas como Cáceres, como Yangel Herrera y como Bruno Martínez, no se está jugando con 3 volantes centrales. No se está jugando con 3 volantes centrales. Yangel es un tipo que tiene mucha llegada. Cristian sabe posicionarse muy bien y sabe ir tratando de sostener al equipo, y además puede servir también de un mediocampista que aparezca, porque lo ha hecho en la selección y lo ha hecho en Francia. El Bruno Martínez sí es un futbolista más acostumbrado a ese rol, pero nada más y nada menos que hasta Canadá terminó jugando, partiendo mucho hacia la banda para ayudar a Joan Aramburu. Entonces, recordemos que el fútbol es dinámico. No se crean eso de la posición. No. La posición es la ubicación del futbolista en el campo, no la limitante que siempre ponemos de si es lateral, si es mediocampista. No. Los futbolistas son mucho más talentosos y tienen mucha mayor capacidad para jugar de lo que nos han venido contando históricamente. Y aquí quiero caer otra vez en los mediocampistas, porque tenemos muchos muy buenos, pero de distintas capacidades. No es lo mismo que juegue Yangel Herrera a que juegue Cristian Cáceres o a que juegue Telasco Segovia. No es lo mismo que juegue el Brujo Martínez a que juegue Yangel en esa posición. No es lo mismo que juegue Soteldo a que lo haga en su lugar Savarino. Y así podemos ir adelantando todo, digamos, sumando diferencias, nada más pensando en los que fueron a la Copa América. Imagínense si agregamos además a los que no estuvieron convocados. ¿Y por qué digo esto? Los mediocampistas venezolanos, contrario a lo que venía siendo nuestra historia reciente, están mucho más acostumbrados al juego, a jugar, a relacionarse con la pelota,
a ocupar los espacios de manera inteligente, a aparecer en circunstancias cercanas al área rival, que en otros tiempos. En otros tiempos quizá nuestro juego, y yo estoy de acuerdo con Dudamel, con Rafael Dudamel, que lo dijo en su momento, de que el futbolista venezolano está más acostumbrado a ese fútbol directo. Yo no digo que no lo siga haciendo hoy en día, o que no siga teniendo esa tentación, pero con estos futbolistas en el centro del campo, nada más basta revisar la nómina de jugadores criollos, y sobre todo de volantes, que fueron a esta Copa, nos podemos dar cuenta rápidamente que nuestros mediocampistas, si algo le pueden dar al juego de la selección, es una riqueza de opciones. Para jugar en corto, para jugar en largo, para que el equipo sea fuerte en el centro del campo, para que incluso, si lo desea el entrenador, presionar un poco más arriba, o si la situación del partido lo requiere, si el equipo es un bloque bajo, darle salida al equipo cuando se recupere la pelota, además obviamente de ocupar las ubicaciones en el campo para intentar evitar el avance del rival. Tenemos muy buenos mediocampistas, muy capaces, pero al mismo tiempo con esa dicotomía, que era lo que planteaba Dudamel en su momento, que ese juego directo les es muy propio. No olvidemos en qué tipo de canchas han jugado los venezolanos cuando son pequeños y también qué les han exigido cuando son chicos, cuando son pequeños. Porque los argentinos, los brasileños, los uruguayos, etcétera, los colombianos, la gran mayoría de los futbolistas de este subcontinente, cuando han jugado en etapas formativas, lo han hecho en el mismo estilo de canchas. Por un lado, lo llaman potrero, por otro lado, lo llaman las canchas de barro, como quieran. Pero que son espacios de terreno que no son los adecuados, que están llenos de piedras, de desniveles, etcétera. Pero el futbolista venezolano está muy acostumbrado en esas categorías menores a que le pidan, bueno, al delantero rápido para no perder la pelota. En cambio, estos mediocampistas que tenemos han demostrado, tanto en sus clubes como en la selección, esto ya no pasa por la aspiración a que sean lo que hacen en sus respectivos equipos, sino que dentro de la Vinotinto han mostrado que pueden, según el partido, según y obviamente la estrategia, tener diferentes variables, ¿no? Y ofrecérselas al entrenador. Por ello, vuelvo al punto anterior. La mayor riqueza de la selección y del fútbol venezolano en este momento está justamente en el centro del campo. Justamente en el centro del campo. En aquellos intérpretes que le pueden dar soluciones futbolísticas al equipo. Futbolistas además que tienen buenos recorridos, tienen buena respuesta física. Entonces, está en Batista, obviamente, buscar la manera de utilizar a quienes él considere los mejores en favor de ese juego colectivo. Sobre todo, ¿para qué? Para cumplir con su axioma de que la selección termine siendo un bloque corto, un bloque compacto, parecido a lo que pasó ante Jamaica. Lo que sucedió ante Canadá debe haber sido seguramente un llamado de atención. ¿Por qué? Porque la selección no se pareció a lo que él quería, a lo que él ha buscado, a lo que incluso él ha declarado. Y sobre todo, porque con ese equipo largo que fue ante Canadá, la selección se vio expuesta, y aquí es donde Batista debe estar preocupado, mucho más que nosotros. La selección estuvo expuesta a ser goleada, porque Canadá generó ocasiones de gol que normalmente en el ámbito CONMEBOL las selecciones están acostumbradas a no fallar tanto. Y es normal, es natural que a nosotros nos digan desde 1000 tribunas que eso es un tema defensivo y la defensa y la última línea. No. Esto pasa sobre todo un equipo como el venezolano que tenía 5 mediocampistas, pasa por ahí. Pasa por la ubicación, por la capacidad de asociarse, por la interpretación del partido, por meter pausa cuando haya que hacerlo, para que el rival no se encuentre con esas posibilidades. Entonces, si el centro del campo es nuestra mayor fuerza, pues Batista, y esto lo sabe Batista, él lo ha declarado, seguramente está en ese camino. Seguramente está en ese camino de encontrar quiénes son los mejores intérpretes. El rol de Darwin Machís pareciera que no es tan importante como el de los mediocampistas que acabo de mencionar. No obstante, creo que es fundamental, porque en la selección estamos ya acostumbrados a que cuando Machís aparece en acción, bien sea como titular o bien sea como suplente, su rol sea no solamente el de, obviamente, de generar situaciones de gol, pero también de hacer unos largos recorridos
que terminan siendo primer auxilio de los futbolistas a sus compañeros cuando no se tiene la pelota y descarga cuando el equipo recupera el balón. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Machís no tiene 25 años. El tiempo va pasando, su rendimiento no va siendo el mismo. Esto no quiere decir que no pueda tener una buena temporada, ojo, pero si nos quedamos con la actualidad, nos damos cuenta que en esta selección, en este momento, no hay un futbolista que pueda dar que tenga esas capacidades. Uno pudiera pensar en John Murillo, no fue convocado en la lista final de la Copa América, pero es un futbolista que puede ayudar con diferentes registros, obviamente, a los de Machís. Uno puede pensar en Matías Lacaba, pero Matías Lacaba es un futbolista que si algo le hemos visto en lo futbolístico es que no tiene ese aguante físico, esa resistencia física para hacer tanto tiempo esos recorridos. Por ende, cobra mucha mayor importancia el tema de los 5 mediocampistas y sobre todo la necesidad de que el equipo se sienta cómodo y mejor dicho, encuentre la comodidad siendo un bloque compacto. Porque sin un futbolista como Machís, que te da esos auxilios, pudiese el equipo, si decide seguir jugando de manera tan vertical, a sentir que no tiene una pieza. ¿Por qué? Porque Soteldo, es cierto que Soteldo hay muchas veces que recupera, pero no tiene la misma dinámica que Machís. Y Savarino tampoco. Y Lacaba tampoco. Y Eduard Bello tampoco. Entonces ahí, en el ítem de si está Machís para ser titular en la selección, hay una clave. Y es una clave que está relacionada a cómo quiere jugar la selección. Porque Machís, además, en espacios muy amplios, para tirar gambeta larga o el disparo a media y larga distancia, es un futbolista fundamental. Pero en espacios reducidos, le ha costado en los últimos tiempos. Entonces, debo insistir, obviamente esto el cuerpo técnico lo tiene estudiado, lo tiene revisado, pero ¿quién puede hacer de Machís si se quiere seguir optando por Soteldo por un lado y Machís por otro? Si quieren jugar, como decía anteriormente, con los 5 mediocampistas, ahí obviamente puede haber otro tipo de solución. Una de las buenas noticias que dejó la Copa América es creo que la confirmación de John Aramburu con una opción muy firme en el lateral derecho. Cuando digo muy firme es porque yo siento que a los veteranos siempre hay que tenerles cierto respeto y seguir contando con ellos porque su experiencia vale mucho y sobre todo en competencias como las eliminatorias en las cuales te ves una vez por mes durante 3 meses y después vuelves a pasar 4 o 5 meses sin tener ningún tipo de contacto para retomar la competición. Y por ende, para mí Alexander González sí seguirá siendo una opción. Ahora bien, lo de Aramburu fue extraordinario en situaciones muy adversas, ante rivales que en el papel eran superiores físicamente, pero Aramburu desde lo futbolístico lo supo anular. Lo cual debería llevar a hacer una reflexión a muchos que siguen hablando del físico. Bueno, este Aramburu era quizás más pequeño y quizás no era tan veloz como el resto, como sus dos oponentes, por ejemplo, ante Jamaica por la banda contraria y ante Canadá. Y Aramburu los terminó anulando y poniendo la batalla, más que anular, poniendo la batalla de igual a igual. Entonces, esto fue un inciso para que no se sigan creyendo esto del físico. Todos los futbolistas hoy en día tienen una gran preparación y sobre todo si están al nivel competitivo es porque tienen las herramientas para resolver situaciones importantes. Pero bueno, volviendo a Aramburu, en esas situaciones límites terminó siendo un futbolista que dio muchas alegrías, que mostró además una capacidad de respuesta a esa adversidad, incluso barriéndose dentro del área sin cometer infracción, que nos está hablando de que la selección, y ojalá sea así por la salud de él y por la Vinotinto, la selección va a tener un lateral derecho por mucho tiempo. En el lateral izquierdo seguimos un poco flojos. Y esto lo digo a pesar de que Miguel Navarro es el titular, pero Miguel Navarro, por ejemplo, en el partido ante Canadá se mostró muy inseguro. No fue el Miguel Navarro que estamos acostumbrados. Y su sustituto, en palabras de Batista, que es Macún no es lateral izquierdo. Puede prestar un auxilio, pero no es lateral izquierdo y cuando lo han puesto en esa posición ha quedado en evidencia. Más bien es un futbolista que puede
pudiese agregar más de defensor central que arriesgándolo como lateral. Miguel Navarro, ojalá se siga consolidando en el fútbol argentino, en Talleres, y quizás dar el brinco a un fútbol aún más competitivo, pero ahí hay que buscar alguien que le haga competencia en el rol de lateral, porque el día que Miguel Navarro, ojalá no pase en las eliminatorias, pero tenga algún percance y no pueda jugar, es cierto que ya puso a Aramburu en el lateral izquierdo y cumplió, pero ya tenemos un historial en la selección de colocar a Roberto Rosales jugando por izquierda, porque no había un lateral que le gustara al entrenador. Y esto sí hay que recordar el viejo axioma futbolístico de que el inodoro va en el baño y la nevera va en la cocina. No nos perdamos, como nos pasó muchas veces con Roberto Rosales, un enorme futbolista, sobre todo porque la búsqueda o porque no encontramos a otro jugador que pueda ser de lateral izquierdo. Yo creo que ahí está un tema de observación, un tema que seguramente a nivel de scouting y a nivel de observar partidos de los distintos futbolistas que están en todas partes del mundo, se estará buscando algo distinto o estará la oportunidad de buscarlo. Porque yo no discuto que se llame Macum, eso no entra dentro de mis intenciones, pero sí me parece que no ha sido una solución cuando ha estado de lateral izquierdo. Fernando el Bocha Batista. Durante los 4 partidos de la selección venezolana se notó la mano del entrenador. ¿En qué sentido? Primero, corrigiendo lo que no había salido bien. Hizo modificaciones en los descansos, salvo en el partido frente al conjunto de Canadá, aunque en ese, más allá de no haber hecho un cambio propiamente dicho, sí modificó la posición tanto de Eduardo Bello como de Jefferson Soteldo. La conducción de Batista puede tener un debe que está referido a las 2 últimas imágenes de la selección, la primera frente a Jamaica y la segunda frente a Canadá. No olvidamos que son 2 selecciones diferentes, pero que sí, desde el ritmo de partido, desde los ritmos que trataban de imponer ambas, en una, Venezuela, frente a Jamaica, logró hacerse con el partido, y en la otra, ante Canadá, no le encontró la vuelta. Es cierto que apareció el gol de Salomón Rondón, pero futbolísticamente Venezuela no encontró o no desarrolló ese control que le vimos frente a Jamaica. ¿Y por qué hablo de Batista? Batista no solamente había dicho y ha sostenido en distintas entrevistas que su ideal de juego pasa por el centro del campo. Y llama la atención que en ese último partido, ante la posibilidad de hacer una modificación, por ejemplo, de darle entrada a Telasco Segovia por alguno de los futbolistas del centro del campo, prefirió que entrara a Yonder Cádiz para hacer los rematadores un poco más fuertes o darle mayores oportunidades a quienes enviaban centros desde los costados. Desde el resultado, Venezuela empató y fue a penales, pero desde lo futbolístico quedó la sensación de que la selección venezolana pudo haber hecho algo más siempre y cuando se diera entrada a otros futbolistas. Obviamente Batista y su cuerpo técnico lo debatirán, lo tendrán presente, lo revisarán, pero creo que Batista ha sido muy coherente, salvo por esa última parte, con su idea de juego, con su manera de conducir el grupo, que además le ha significado mostrarse como alguien que gestiona muy bien a ese combinado, que no es fácil, porque más allá de elegir la estrategia, de cambiar, de buscar mejoras para el equipo, siempre lo más complicado es saber llevar un grupo de futbolistas, porque y sobre todo una selección, porque todos quieren jugar, todos quieren ser protagonistas, y al fin y al cabo es la selección nacional. Y en eso Batista ha dado una clase magistral de cómo haberlos convencido a todos desde que se sientan partícipes. Y por último, la gestión de los veteranos, porque si bien es cierto, Rondón ha sido una de las figuras de Venezuela, el caso de Tomás Rincón, que es un líder dentro del vestuario, pero que al mismo tiempo no ha tenido los minutos que venía acostumbrando en sus últimos tiempos, va a ser muy importante, y ha sido muy importante también gracias a las conversaciones que habrá tenido con Batista y con el cuerpo técnico. Porque no nos olvidemos
que al Mundial no se va solamente con el talento y la capacidad de los jóvenes, sino también con la participación y el agregado que puedan dar los veteranos a través de su experiencia.